de periodismo. Acompaña. Can I call you Rose? 'Cause you're sweet like a flower in bloom. Can I call you Rose? 'Cause your fragrance takes over. Hola, yo soy Tarly Gámez y te contaré quiénes somos. Somos estudiantes de la Universidad Regional que cursan la licenciatura en Ciencias de la Comunicación con énfasis en periodismo. Pero nuestro objetivo aquí es enseñarte a ti sobre la historia de Guatemala. ¿Sabes quién fue Jorge Ubico? ¿Qué pasó en 1944 en nuestro país? ¿O qué es la Guerra Fría? No, tranquilo, con mis compañeros te lo contamos. Can I call you Rose? Hola, mi nombre es César Cepeda y hoy les hablaré acerca de los acuerdos de paz. Así que presta mucha atención. Mi nombre es César Cepeda y yo les hablaré acerca de los acuerdos de paz. ¿Alguien sabe cuántos acuerdos de paz son? Son 12 acuerdos de paz. Los acuerdos de paz se constituyeron gracias al gobierno de Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, conocida con las siglas como URNG. Y yo les hablaré acerca de los primeros 6 acuerdos. Tenemos también el acuerdo marco sobre democracia para la búsqueda de la paz por medios políticos. Este se constituyó en el año 1991 y pues la función de este acuerdo es para la negociación y el proceso de paz. Tenemos el segundo, que es el Acuerdo Global sobre los Derechos Humanos, que ese se constituyó en el año 1994. Este acuerdo consiste en el compromiso del Estado. ¿Alguien sabe, por ejemplo, qué es el compromiso del Estado? Ok, este acuerdo consiste en el compromiso del Estado que respeta y garantiza los derechos de los ciudadanos. Tenemos el tercero, que tenemos el acuerdo para el reasentamiento de las poblaciones desarraigadas por el enfrentamiento armado. Este se constituyó en el año 1994 y este busca poder respaldar, o este acuerdo se conmemoró para las personas que fueron afectadas por el conflicto. Tenemos el siguiente, que es el acuerdo sobre el establecimiento de la Comisión para el Esclarecimiento de las Violaciones y de los Derechos Humanos y los Hechos de Violencia, el cual se conmemoró en el año 1994. Tenemos el siguiente, que es el acuerdo sobre identidad y derechos de los pueblos indígenas, los cuales se conmemoró en el año 1995. Este acuerdo busca poder llevar el respeto hacia los pueblos indígenas. ¿Cómo están? Mi nombre es Fernando Ramírez y hoy les voy a hablar sobre qué son los acuerdos de paz. Para empezar, ¿alguien sabe quién firmó los acuerdos de paz? ¿No? ¿Nadie? Esa es pregunta de examen, así que los acuerdos de paz lo firmó lo que en su tiempo era el presidente Álvaro Arzú en 1996. Para empezar con los acuerdos de paz, tenemos el acuerdo sobre el fortalecimiento del poder civil y la función del ejército en una sociedad democrática. Como lo pueden ver acá, dice que la sociedad democrática en 1996, el papel del ejército era una sociedad democrática a la primacía del poder civil, el cual el acuerdo sobre el definitivo de cese del fuego en 1996 implementó lo que fue la desmovilización de la URNG. ¿Alguien sabe quién es URNG? Se lo acaban de decir. Es la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca. También tenemos el acuerdo sobre las reformas constitucionales y el régimen electoral, el cual propuso las reformas, la constitucionancia de los acuerdos y para poder modernizar lo que es el sistema electoral.
También tenemos los acuerdos sobre las bases para la incorporación de la unidad de ustedes. Exacto. La importancia de los acuerdos de paz era poner fin a un problema, el cual era el conflicto armado. Cuando hablamos de conflicto armado, ¿qué se imaginan? Exacto. Entonces esa era la importancia de los acuerdos de paz, el poner paz y para que ya no hubiera problemas, matanzas y para que el país tuviera paz. Y les hablaré sobre la Guerra Fría. Soy Kevin y yo les impartiré el tema de la Guerra Fría. ¿Y qué es la Guerra Fría? La Guerra Fría fue una lucha entre dos países, que era el primero Estados Unidos y el segundo la Unión Soviética. Esta guerra se dio después de la Segunda Guerra Mundial, entre el año 1947 y finalizó en el año 1991. Esta guerra como tal no se dio directamente entre estos dos países, sino fue una lucha de ideas que Estados Unidos apoyaba el capitalismo y la Unión Soviética el comunismo. Entonces, ¿cómo afectó esto a Guatemala? Guatemala fue un país que dicha lucha de ideas tuvo una gran consecuencia, y una de las principales que fue destacado fue en el año 1954, donde el presidente Jacobo Arbenz quería hacer una reforma agraria, es decir, él quería repartir tierras a los campesinos pobres que no tenían cómo sembrar o algo así. Entonces el presidente de Estados Unidos, o en ese entonces, él no le gustó eso. Entonces él pensó que Jacobo Arbenz se estaba aliando al comunismo. A todos, mi nombre es Antonio Francisco. Hoy les hablaré acerca de la guerrilla que existió en Guatemala. ¿De la guerrilla? Sí. ¿Qué es la guerrilla? Una guerra interna en Guatemala. Exactamente, fue una guerra interna de Guatemala, pero hoy vamos a hablar exactamente quiénes fueron esas personas. Esas personas que formaron parte de la guerrilla fueron unos soldados que estaban en el ejército. Al ver la dictadura del presidente, como bien dice en el folleto que le acabamos de entregar, el presidente José Miguel Ramón era un presidente que estaba manejando el país a su manera y beneficiando a sus amigos. Entonces, cuando los soldados vieron que era mucha la corrupción, entonces se dividieron. Entonces empezaron a hacer grupos para enfrentar directamente al Estado de Guatemala. Entonces, la guerrilla en Guatemala tuvo lugar en el año 1960 hasta 1996, cuando firmaron los acuerdos de paz. ¿En qué año inició la guerrilla en Guatemala? 1960. Memoricen eso porque después les voy a hacer unas preguntas y habrá premios. ¿Sí? ¿Qué hubo en Guatemala en 1996? Exactamente, firma de los acuerdos de paz. La guerrilla, durante los 36 años se formaron 4 grupos. Ahí primero se formó lo que es la FARC. ¿Qué es la FARC? Fue una organización que empezó a enfrentar al ejército de Guatemala por el descontento de todas las personas que estaban viviendo bajo la dictadura del presidente José Miguel Ramón. La FARC es una agrupación que fue formada por el teniente de un ejército. Después se juntaron estudiantes, personas civiles. Hola, yo soy Evervides y les voy a hablar sobre la revolución de 1944. ¿Cómo se encuentran ustedes el día de hoy? Es un gusto saber que se encuentran bien. Nosotros somos estudiantes, como lo escucharon, Universidad Regional, primer semestre de periodismo. El día de hoy hablaré directamente sobre la revolución de 1944. Para poder entender básicamente cómo fue la revolución, tenemos que retroceder aún más en el tiempo y hablar de 1931, en el cual gobernaba el presidente Jorge Ubico.
¿Quién fue Jorge Ubico? Jorge Ubico fue una persona que cuando tomó el control o el mando del país como tal, se formó en un tema o en un entorno de dictadura. ¿Alguno de ustedes de acá alguna vez ha escuchado la palabra dictadura o sabe qué significa? A ver, alguien que levante la mano y que me diga. Dime, ¿qué significa dictadura? Dictadura es cuando los presidentes abusan de su poder. Sí, básicamente es eso. La dictadura significa que el presidente toma la decisión sin importar lo que dice el pueblo. Un ejemplo, ¿verdad? Que a ustedes les guste jugar fútbol y que yo sea el maestro y que les diga, hoy vamos a jugar todos básquet. Aunque ustedes no quieran, les tocaría hacerlo porque es la dictadura que está, valga la redundancia, dictando a la persona al mando en este caso. Asimismo, Jorge Ubico era una persona que tenía en represión al país. Con el ejemplo que les daba, quiero llegar a esto. Jorge Ubico no dejaba que el pueblo se pudiera expresar directamente ante las noticias o que alguien pudiera alzar la voz. Por ejemplo, si el país estaba mal y alguien estaba en desacuerdo, no podía venir y decirle, por ejemplo, al compañero de al lado, mira, fíjate que esto estuvo mal, hagamos algo para cambiarlo, porque automáticamente Jorge Ubico tenía una ley que, por ejemplo, si tú te quejabas o alguien de ustedes se quejaba y otra persona como que indicaba al pueblo o al presidente, automáticamente él era castigado, porque no era así. En ese año de 1931 existía una empresa de bananos. A la actualidad todavía existe, pero ya cambió el nombre. Se llama United Fruit Company, la cual era estadounidense. Y Jorge Ubico a esta empresa extranjera le brindó mucho poder a su cargo. Quiere decir que, por ejemplo, le robaron tierras a los propios nativos de Guatemala y los obligaban a trabajar. Por ejemplo, las personas que no tenían un terreno o una casa o economía como tal, ellos tenían que trabajar de gratis a las personas de alto rango, a las personas que tenían más dinero como tal, ¿verdad? En 1944, las personas cansadas de esta dictadura como tal se presentaron y asimismo hicieron una rebelión. ¿Alguien sabe qué significa la palabra revolución? No, la revolución es algo que surge en corto tiempo, pero que genera un gran impacto como tal. Asimismo, en la revolución se incluyeron estudiantes, militares e inclusive maestros para poder derrocar a Jorge Ubico. En 1945 se declaró presidente Arévalo. Es el presidente Arévalo, el papá del actual presidente de nosotros en el país. El presidente Arévalo lo que realizó directamente fue poder promover más educación para las personas y poder asimismo obtener de nuevamente las tierras. Es decir, lo que Jorge Ubico le entregó a la United Fruit Company, que es la empresa bananera, los presidentes actuales querían recuperar eso y poder brindarlo nuevamente al pueblo. Es decir, que no estuviéramos en tanta dependencia de alguien fuera o que alguien de afuera nos viniera a gobernar como tal. La revolución de 1944 plasma algo y es un cambio muy grande como tal para nosotros, ¿verdad? Ya que la revolución influye cómo vivimos el día de hoy. Por ejemplo, si fuese una dictadura, se imaginan a los campesinos, ¿verdad? Si algún campesino no tuviese alguna tierra, tendría que trabajar de gratis para la United Fruit Company, que era la compañía bananera. ¿Ustedes tienen alguna duda o alguna vez les habían hablado o conocido sobre la revolución? No. Yo empecé el tema básicamente porque de mi tema se cruza de mis compañeros. La revolución, tenganlo presente, fue en 1944. El presidente que estaba antes de la revolución se llama Jacobo Arbenz. No sé si tienen alguna duda.